Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal de salud natural. Las propiedades medicinales del romero la convierten en una excelente alternativa para tratar diversas enfermedades. En este video conoceremos todos los beneficios y para qué sirve el romero como planta medicinal y cómo se prepara. ¿Te interesa? No dejes de ver este video hasta el final, así que quédate con nosotros. El romero, de nombre científico Rosmarinus officinalis, es un arbusto aromático originario de las costas rocosas del Mediterráneo y del Cáucaso. El romero es una planta arbustiva, perenne, que pertenece a la familia Labiataceae. Es una planta que ha sido ampliamente utilizada desde la antigüedad, tanto en la medicina popular como en la gastronomía, la cosmética y la higiene. Este arbusto puede llegar a alcanzar 1,5 metros de altura. Posee muchas hojas finas recubiertas por pequeños pelitos blancos y unas flores que pueden ser azuladas, blanquecinas o rosáceas. No olvides dejarnos un comentario. Siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. ¿Cuáles son las propiedades medicinales del romero? En la composición del romero encontramos un aceite esencial con borneol, pineno, alcanfor, canfeno y cineol, ácido rosmarínico, rosmaricina, ácido ursólico, principios amargos, flavonoides y taninos. Esta composición hace que esta planta posea un altísimo potencial curativo que ha sido ampliamente desarrollado en la medicina popular. El romero es antiséptico, carminativo, depurativo, antiespasmódico, antibiótico, aromatizante, fungicida, hepatoprotector, antiinflamatoria, balsámica, rubefaciente, astringente, aperitiva, expectorante, analgésica, antiviral, cicatrizante, estimulante, emenagoga, diurético o hipotensor y colagogo, debido a que estimula la producción de bilis del hígado. Asimismo, el romero posee un alto contenido de hierro, fósforo, potasio, fibra, cobre, calcio, magnesio y sodio. También cuenta con vitamina A, ácido pantoténico, piridoxina, riboflavina, folatos y una abundante cantidad de vitamina C. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. ¿Qué sirve el romero como planta medicinal y cómo se prepara? El romero se puede administrar internamente o de manera externa. La fracción que se aprovecha son las sumidades floridas y las hojas. Con ellas se pueden hacer diferentes remedios destinados a ayudar o aliviar diversos problemas. También en el mercado se pueden encontrar presentaciones ya formuladas y destinadas a un tratamiento específico. Uso interno del romero. Usado internamente, el romero facilita la digestión, flatulencias y mejora de la función biliar. La infusión de romero ayuda a mantener la diabetes bajo control, debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina. Debe ser ingerido como complemento del tratamiento médico y nutricional. Para la preparación de la infusión o té, se debe mezclar 5 gramos de hojas secas en 150 mililitros de agua hirviendo. Se deja reposar durante 3 a 5 minutos, debidamente tapado. Colar, beber tibio y sin endulzar. Este té puede ingerirse 2 a 3 veces por día, preferiblemente después de las comidas principales. El romero mejora el funcionamiento del hígado y disminuye el dolor de cabeza, que surge después de haber comido en exceso, principalmente comidas con elevado contenido de grasas o de bebidas alcohólicas. Asimismo, presenta un efecto restaurador sobre el hígado y la vesícula, reparando los daños infringidos por trastornos digestivos, alimentos en mal estado e intoxicaciones. Se puede encontrar en el mercado el romero en forma de cápsulas hechas con hojas pulverizadas, concentradas en diferentes dosis. Se puede preparar una tintura macerando el romero en un alcohol que tenga de 30 a 40 grados. Pon el romero en un bote de cristal y rellena con el alcohol hasta cubrir totalmente el romero. Cierra bien y deja macerar por 3 a 4 semanas.
Cada 2 o 3 días mueve el frasco para asegurarte de que el romero está siempre cubierto por el alcohol. Después se cuela y se toma por vía interna de 3 a 4 gotas 3 veces al día, diluido en líquido, o también se usa por vía externa humedeciendo gasas para aplicar sobre heridas, hemorroides, zonas doloridas por golpes, pies hinchados o con varices, etc. También encontramos el romero como extracto fluido, 2 mililitros cada 8 horas. Antiguamente se le atribuían al romero propiedades para fortalecer la mente y mejorar la agilidad mental, así como para aliviar las jaquecas y los periodos de astenia. El aroma del romero puede mejorar la concentración, el rendimiento, la velocidad y la precisión de una persona y en menor medida su estado de ánimo. Uso externo del romero. El romero es usado para cicatrizar heridas como antiséptico y analgésico en dolores osteoarticulares y musculares. El aceite esencial de romero se puede aplicar mediante un suave masaje sobre la zona afectada. En el caso del aceite esencial, no debe aplicarse directamente sobre la piel ya que puede causar irritación. Tampoco debe usarse en heridas abiertas. El aceite esencial de romero también es muy utilizado en el mundo de la aromaterapia por su fuerte capacidad vigorizante. Esta esencia mejora el sistema inmunológico debido a su activación de la circulación sanguínea al mismo tiempo que actúa para prevenir las alergias y los problemas de vías respiratorias. Es adecuado para mitigar los dolores musculares y los calambres producidos por el esfuerzo físico, así como para desinflamar o relajar los pies, por lo que su uso es bastante frecuente entre los deportistas. Basta con realizar baños de romero durante 15 o 20 minutos o con aplicar sobre la zona en cuestión aceite de romero para notar sus efectos beneficiosos. Se usa en baños de romero como antisépticos y antiinflamatorios. Para esto se debe hervir 50 gramos de hoja de romero en 1 litro de agua. Dejar reposar 30 minutos colando y añadiéndolo a la bañera. Una de las mejores formas de aprovechar las propiedades del romero para uso externo es mediante el alcohol de romero. Es muy sencillo de hacer y podemos tenerlo en casa ya preparado para cuando lo necesitemos. El alcohol de romero sirve para estimular la circulación sanguínea, aliviar el dolor muscular y articular, tendinitis, problemas de piel, etc. Para preparar el alcohol solo debemos cortar 5 ramas de romero fresco en trozos pequeños e introducirlas en un frasco de cristal. Agregamos 3/4 de vaso de alcohol etílico de 96 grados, unos 175 mililitros, y nos aseguramos de cubrir las ramas. Cerramos el frasco y lo llevamos a un lugar oscuro y dejamos reposar como mínimo 15 días. Pasado este tiempo se filtra y ya lo podremos usar. Cocción: se prepara con 30 o 40 gramos de hojas secas por litro de agua. Dejar hervir durante 10 minutos y filtrar. Se puede aplicar en forma de compresas o fomentos sobre heridas o zonas doloridas por reumatismo o en fricciones sobre el cuero cabelludo. Para terminar, queremos resaltar que el romero es un eficiente enjuague bucal, no solo debido a su aroma, sino a su efecto antibacterial que podrá beneficiar el sano desarrollo de las encías y dientes. Para esto basta hervir algunas ramas de esta planta en aproximadamente medio litro de agua que puede ser utilizado luego de enfriarse. Otros beneficios del romero: actúa también como tónico digestivo que favorece la secreción de fluidos gástricos y la salivación. Es un buen recurso para devolver el apetito tras episodios de desgana o indisposición estomacal. Favorece la expulsión de los cálculos biliares y evita la aparición de gases y flatulencias. El vapor de agua de romero ha demostrado que puede disminuir la duración de las migrañas o jaquecas fuertes y levantar el ánimo. Ahora que conocemos las propiedades medicinales de esta hierba, no hay razón para no tenerla a la mano siempre en nuestros hogares. Si deseas conocer las fabulosas propiedades y beneficios de la miel de romero, puedes ver el video aquí arriba. Recomendaciones: el romero no debe usarse durante el embarazo, debido a la posible inducción de abortos espontáneos, ni tampoco durante la lactancia, ni debe suministrarse en niños menores de 5 años. Muy importante tener en cuenta que un uso excesivo y continuado del romero puede causar toxicidad, generando desde vómitos a edema pulmonar. No conviene abusar del uso del romero, ya que al tener propiedades estimulantes puede provocar episodios de ansiedad e insomnio. Hay que tener en cuenta que el romero podría provocar interacciones al ser tomado junto con algunos medicamentos,
como anticoagulantes, diuréticos, litio o medicamentos para regular la presión arterial. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.